Es la imagen del día, Donald Trump cenando con Cristiano Ronaldo y el príncipe heredero de Arabia Saudí. Trump ha defendido a Bin Salman, acusado de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Son cosas que pasan, ha señalado el presidente estadounidense. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Por otro lado, hemos conocido a través del New York Times que mientras Trump mantenía contactos extraoficiales con Nicolás Maduro, Estados Unidos habría rechazado una propuesta del presidente venezolano para dejar el poder en 2 años. La Casa Blanca consideró inaceptable una transición tan larga. Este miércoles, además, Rusia ha vuelto a golpear Ucrania con un ataque masivo, 470 drones y 48 misiles que dejan 19 muertos y daños en infraestructuras energéticas. En Líbano, un ataque aéreo israelí contra un campo de refugiados palestinos ha causado más de una docena de muertos. Israel dice haber atacado un centro de Hamás, el grupo lo niega. En España, el Supremo ordena la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Aquí además llega la nieve, hay avisos amarillos en varias zonas del país. En Francia, el Louvre instalará un centenar de cámaras tras el robo de hace un mes. Pero hay más noticias. Comenzamos. Acuerdo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos. Republicanos y demócratas han pactado aprobar un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. En un principio, Donald Trump, cuyo nombre aparece varias veces en estos archivos que investigan varios abusos sexuales a menores, había peleado por no desclasificar los informes. Sin embargo, el impulso para hacer públicos los archivos creció incluso dentro de su propio partido, con la extremista y mediática Marjorie Taylor Greene, que hasta hace unas semanas era una de sus más férreas simpatizantes en el Congreso, haciendo campaña por su publicación después de que el presidente le negase ser senadora por su estado, Georgia. El martes por la mañana, varias supervivientes de los abusos de Epstein se concentraron frente al Capitolio. Ella es por quien estáis luchando. Esto es por lo que el Congreso está luchando, por quienes la Cámara de Representantes está luchando. Taylor Greene, que ha sido calificada como traidora por Trump, ha roto por completo sus relaciones con el presidente y se unió a las supervivientes en la concentración del martes. Estas mujeres han luchado la más horrenda lucha que nadie debería tener que luchar, y lo hicieron uniéndose y nunca rindiéndose. Y eso es lo que hemos conseguido luchando tan duro contra las personas más poderosas del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, con el fin de conseguir esta votación. El líder estadounidense ha acabado cediendo a la presión creciente para desclasificar los documentos y ha prometido ratificar el proyecto de ley si es aprobado por el Senado. El proyecto se dirige ahora al escritorio del despacho Oval para su aprobación final. Cientos de personas se reunieron en el centro de Carolina del Norte para manifestarse en contra de las acciones federales de aplicación de la ley de inmigración en Charlotte y Raleigh, después de que los agentes federales hayan ampliado su mano dura contra la inmigración en el estado en el área alrededor de su capital. La operación de Carolina del Norte comenzó el fin de semana en la ciudad más grande del estado, Charlotte, donde según las autoridades se ha detenido a más de 130 personas. Estas acciones se identificaron como medidas enérgicas para reducir la delincuencia, aunque los dirigentes tanto de Charlotte como de Raleigh afirmaron que la delincuencia había disminuido. Nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas. Creo que cada país tiene derecho a decidir quién, cómo y cuándo entra la gente. Pero cuando la gente vive bien, y muchos de ellos durante 10, 15 o 20 años tratarles de una manera extremadamente irrespetuosa, y ha habido violencia por desgracia, creo que los obispos han sido muy claros en lo que han dicho, y simplemente invitaría a toda la gente de Estados Unidos a escucharles. El Papa fue preguntado por el mensaje especial que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos aprobó durante su asamblea de la semana pasada. El texto criticaba la deportación masiva de migrantes y el vilipendio que se hace de ellos en el actual debate migratorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido una lujosa cena en la Casa Blanca con motivo de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, acusado de torturar y asesinar al periodista Jamal Khashoggi tras vulnerar la inmunidad diplomática del consulado saudita en Estambul, Turquía. Entre los invitados estaba la superestrella de fútbol Cristiano Ronaldo, imagen de la Liga de Fútbol Saudí desde que se unió al club Al Nasser a finales de 2022 por la friolera de 172 millones de euros anuales. Otros invitados destacados a la cena fueron el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el fundador de Tesla, Elon Musk, o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La visita del príncipe heredero saudí es la primera en 7 años tras el asesinato del columnista del Washington Post. Trump criticó las preguntas de los medios sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudí antes de la cena. Y durante la reunión, el presidente estadounidense elogió a Bin Salman y anunció cientos de miles de millones de euros en nuevas inversiones saudíes en territorio norteamericano. El primer cargamento de gas natural licuado procedente de Estados Unidos para la empresa energética ucraniana DTEK ha llegado a la terminal lituana de Klaipėda. Con este paso se pretende reforzar la seguridad energética de Ucrania y de toda Europa del Este. El volumen del cargamento entregado por el petrolero GasLog Houston desde la planta de Plaquemines en Luisiana es de 160.000 metros cúbicos, lo que equivale a unos 100 millones de metros cúbicos de gas. La mayor parte se enviará a Ucrania a través de gasoductos lituanos y polacos. En vísperas del invierno, las instalaciones de infraestructuras energéticas ucranianas son cada vez más blanco de los ataques rusos. En octubre, estos ataques provocaron el cierre de al menos la mitad de las instalaciones de producción de gas del país. DTEK ha calculado que las necesidades urgentes de importación de gas de Ucrania para el próximo invierno ascenderán a unos 4.000 millones de metros cúbicos. Durante la reciente visita de Volodymyr Zelensky a Atenas, Ucrania firmó un acuerdo energético con Grecia para suministrar el gas estadounidense también a través de ese país. El gas llegará a Ucrania a través de Bulgaria, Rumanía y Moldavia. Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles en un ataque a gran escala en toda Ucrania durante la noche del miércoles. Los ataques tuvieron como objetivo instalaciones energéticas y de transporte, así como infraestructuras civiles en varias regiones, según las autoridades. Al menos 46 personas resultaron heridas en Kharkov, de acuerdo con el gobernador regional, mientras los bomberos luchaban contra las llamas y evacuaban a los residentes. En Ternópil, en el oeste de Ucrania, 10 personas murieron tras el impacto en 2 edificios residenciales de 9 plantas. Entre los 37 heridos hay 12 niños. En la región de Leópolis se produjo el impacto en una instalación energética, según las autoridades, sin que se registraran heridos. Ternópil y Leópolis están situadas lejos de las principales líneas del frente en el oeste de Ucrania, donde acudió mucha gente del este y el sur en busca de relativa seguridad. En respuesta a los ataques del miércoles, Polonia cerró temporalmente 2 de sus aeropuertos, según la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea. Los aeropuertos cerraron para dar cabida al despliegue de aviones de combate con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. El primer ministro polaco Donald Tusk dijo este martes que los servicios de inteligencia rusos orquestaron una explosión en una línea ferroviaria utilizada para transportar ayuda a Ucrania. Tusk dijo que el ataque de sabotaje se llevó a cabo utilizando a 2 ciudadanos ucranianos que trabajaban como agentes para el servicio ruso. El primer ministro polaco hizo el anuncio mientras se dirigía a sus colegas legisladores en una sesión del Parlamento, pero no reveló los nombres de los presuntos autores. Un portavoz del ministro polaco de Servicios Secretos declaró el martes que todo indica que el acto fue iniciado por el Kremlin. El atentado se perpetró el lunes con la voladura de un tramo de una línea ferroviaria que conecta la capital, Varsovia, con la frontera ucraniana. Otro tramo más al sur también resultó dañado. Tusk calificó los accidentes de acto de sabotaje sin precedentes. En un comunicado, la Fiscalía declaró que está investigando las explosiones como incidentes terroristas, ya que pusieron en peligro la salud y la seguridad públicas y supusieron un riesgo para la vida humana y las propiedades a gran escala. Los funcionarios señalaron que las pesquisas continuarán hasta que se capture a los autores y se los lleve ante la justicia. Bruselas pide claridad a la autoridad palestina para saber si el programa del Fondo de los Mártires, que al parecer se dio por terminado, sigue operativo. Este programa proporciona pagos a las familias de palestinos asesinados o encarcelados por Israel. Había sido criticado por la UE, Estados Unidos e Israel como mecanismo de apoyo a los ataques contra Israel. Israel afirma que el sistema sigue operativo y que podría implicar fondos de la UE en pagos realizados a través de canales de desvío. La Comisión Europea declaró a Euronews que ha pedido aclaraciones a la autoridad palestina. Sin embargo, la Comisión negó que hubiera fondos de la UE implicados en los pagos recientes. La Unión Europea es el mayor proveedor de ayuda exterior a los palestinos, con una asignación bilateral de unos 1.360 millones de euros entre 2021 y 2024.
Un ataque aéreo israelí contra un campo de refugiados palestinos en Líbano ha matado a 13 personas y herido a varias más, según han informado funcionarios gubernamentales. El ejército israelí afirma que su objetivo era un complejo de entrenamiento de Hamás, afirmación que el grupo militante niega. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué atacaron? Atacaron un área civil. Allí no hay nada, solo un aparcamiento. Afirman que es un campo militar, pero no hay ningún campo. Israel mantiene actualmente 5 puestos en Líbano, en su mayoría golpeando al grupo militante Hezbollah, pero también, como en este caso, a Hamás. Como parte de un alto el fuego entre Israel y Hezbollah mediado por Estados Unidos, se suponía que Israel se retiraría de Líbano a cambio de que Hezbollah cesara las hostilidades en el sur del país. Este último ataque contra el campo de refugiados es el más mortífero contra Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah el año pasado. Israel ha llevado a cabo ataques casi diarios, alegando que Hezbollah intenta reconstruir sus capacidades. Aunque el grupo militante se ha debilitado considerablemente, afirma que no se desarmará si Israel continúa sus ataques. La Unión Europea quiere un puesto en la controvertida Junta de Paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, según ha declarado a Euronews la comisaria europea para el Mediterráneo. Si hablamos de juego limpio, entonces deberíamos tener un papel en esta Junta de Paz, porque somos los mayores donantes y también pagadores. Nosotros somos los implicados y ellos son nuestros vecinos. Somos los vecinos más cercanos, así que creo que deberíamos tener un lugar en esta Junta. La Junta de Paz propuesta en el plan de 20 puntos de Trump para Gaza estaría presidida por el presidente estadounidense y supervisaría la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza. Sin embargo, se teme que pueda otorgar al presidente estadounidense una influencia excesiva sobre el futuro de la franja y dejar al margen a otras potencias regionales. Un funcionario declaró que la UE está en conversaciones con Estados Unidos para garantizar la representación europea en la Junta. A finales de esta semana, la comisaria europea para el Mediterráneo presidirá una reunión de donantes con el primer ministro palestino en un intento de la UE de seguir reforzando la autoridad palestina. Intentamos demostrar que la autoridad palestina puede, o quizás podría, hacerse cargo de algunos servicios en el país, no solo en Cisjordania, sino también más adelante en Gaza. La UE es el mayor donante de ayuda a los palestinos, pero la mayoría de sus desembolsos a la autoridad palestina están supeditados a los avances en reformas económicas y de gobernanza fundamentales. Afganistán no tiene capacidad para absorber a los retornados debido a la pobreza, las duras condiciones climáticas, el impacto de los recientes terremotos y las restricciones de los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas, según un informe de la Agencia de la ONU para el Desarrollo. Hay una desconexión entre lo que está pasando a nivel mundial, cuando se dice todos tenéis que volver a Afganistán, y la capacidad de las comunidades afganas para absorber a la gente que vuelve a casa. Esta incapacidad para absorber a los retornados contrasta con los esfuerzos de la Unión Europea por llegar a un acuerdo con los talibanes para devolver a los solicitantes de asilo afganos rechazados. Esta iniciativa se produce tras el llamamiento realizado en octubre por 20 países europeos que reclamaban devolver a los inmigrantes irregulares afganos. Yo diría que la cuestión número uno sobre lo que debe negociar la Unión Europea a la hora de deportar o devolver a los afganos que solicitan asilo o a los que ya están allí es la negociación sobre la libertad y los derechos de las mujeres y las niñas. En los últimos 2 años, más de 4,5 millones de personas han regresado a Afganistán, principalmente desde Irán y Pakistán. Sin embargo, más del 60% de los hogares de retornados no ha recibido ninguna ayuda en el último año. Con 44 millones de habitantes, Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. Mientras continúa la COP30, ¿qué opinan los ciudadanos sobre el cambio climático?
La mayoría de los daneses, franceses, alemanes, italianos y españoles están preocupados por el cambio climático y sus efectos. Sin embargo, los alemanes son los más propensos de los países encuestados a decir que no les preocupa el cambio climático. Así se desprende de una encuesta de YouGov en la que se entrevistó a más de 6.000 personas de 5 países de la UE. La mayoría de los encuestados cree que aún es posible evitar los peores efectos del cambio climático, pero sería necesario un cambio drástico en las medidas adoptadas para lograrlo. España es el país que más apoya esta visión con un 65%, mientras que Alemania solo cuenta con un 46% de encuestados que así lo afirman. En consonancia con el lema de la COP30 de esfuerzo colectivo global, existe un amplio consenso entre los encuestados de la UE en que será más eficaz hacer frente al cambio climático si todos los países trabajan juntos. Aunque los países ricos son responsables de casi 2/3 de las emisiones históricas acumuladas de carbono, menos de 1 de cada 4 personas cree que los países ricos deberían asumir la mayor parte de la responsabilidad de hacer frente al cambio climático. La mayoría de los españoles, daneses y alemanes opinan que la UE debe tomar decisiones sobre el cambio climático en nombre de todos sus miembros. Francia e Italia están más divididas, pues creen que los gobiernos de cada país deberían tomar esas decisiones independientemente de la UE. ¿Facilita Alemania el proceso de obtención de la nacionalidad? Un vídeo en X muestra a Alice Weidel, líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania, acusando al gobierno de Berlín, liderado por la CDU, de facilitar demasiado la obtención de la nacionalidad alemana. Ahora han aumentado voluntariamente una cuota mínima. 40.000 personas se naturalizarán en Berlín con esta cuota. Todo el mundo debería leer lo que realmente está ocurriendo. Naturalización por la vía rápida con un clic de ratón. Ya ni siquiera hace falta saber alemán. En julio, la Oficina de Inmigración de Berlín anunció que quería duplicar el número de naturalizaciones que concede, estableciendo un objetivo de 40.000 para finales de 2025. Sin embargo, aumentar la cuota no significa necesariamente que el gobierno esté acelerando el proceso. Desde enero de 2024, la Oficina de Inmigración de Berlín ha asumido la responsabilidad de todas las naturalizaciones, un proceso del que anteriormente se encargaban los 12 distritos de Berlín. A pesar de lo que afirma Alice Weidel, sigue habiendo requisitos estrictos para poder reclamar la ciudadanía alemana por naturalización. Hay que haber vivido en Alemania al menos 5 años, pasar un examen de naturalización y demostrar conocimientos de alemán de nivel B1. La mayor parte del debate en torno al proceso de naturalización en Alemania se remonta a la decisión del anterior gobierno de reformar las leyes de ciudadanía del país. En octubre, el Parlamento alemán decidió suprimir la vía rápida de naturalización de 3 años, con lo que la llamada turbonaturalización reivindicada por Weidel quedó obsoleta. Durante su campaña, el canciller Friedrich Merz había prometido un giro a la política migratoria alemana, adoptando 3 leyes para controlar los flujos migratorios. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ahora se quedan con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán cómo Berlín se militariza estos días con entrenamientos nocturnos en el metro, francotiradores y maniobras en las calles para prepararse ante una posible emergencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Perfekt.